estar exentos de estos microorganismos. Y todo esto lo deben de hacer bajo buenas prácticas de fabricación mientras este proceso se lleve a cabo, también durante el almacenamiento y la distribución de estos preparados farmacéuticos. Siguiente, por favor. En la industria farmacéutica es de vital importancia controlar la mayoría de las poblaciones microbianas. Esto se da mediante un control en la limpieza, en la sanitización de áreas y también pues en el control ambiental que hay, así como la aplicación de prácticas adecuadas de higiene personal que interviene en los procesos de fabricación. Siguiente, por favor. Fuentes importantes que llegan a ver en las que puede llegar a haber contaminación pueden ser los sistemas HVAC, las superficies, envases primarios y sobre todo el personal, porque pues recordemos que los productos no estériles se fabrican en un área ISO 8, entonces en este puede que hay más exposición de la misma piel, incluso del cabello, no es como un proceso aséptico como el área ISO 5. Entonces, aquí sí puede llegar a haber un poquito más de contaminación en el personal. E incluso se evita que este personal interfiera entre áreas. Cada personal está destinado a un área en específica para que no pueda llegar a haber contaminación cruzada con otras áreas. Siguiente. Bueno, tenemos al preservativo que, debido a lo que ya revisamos, las posibles fuentes de contaminación externas, aparte pues, de la carga microbiana que pueda llegar a tener el envase primario, pues estos no van a ser fabricados en condiciones estériles. Entonces, por lo tanto, los preservativos van a ser sustancias que se van a adicionar para inhibir el crecimiento de los microorganismos que puedan introducirse durante el proceso de fabricación o del uso de nuestro preparado. Algunos ejemplos pueden ser los alcoholes como el clorobutanol, feniletilalcohol, los ésteres, el colmetil para hidroxibenzoato al 0.18%, el propil para hidroxibenzoato al 0.02%, los mercuriales como el nitrato fenilmercúrico al 0.02%, las sales cuaternarias de amonio, que es el cloro de benzalconio. Siguiente, por favor. Bueno, el clorobutanol es un conservante a base de alcohol tensoactivo y el mecanismo de acción va a provocar la desorganización de la capa lipídica de las membranas celulares, lo que va a conducir a un aumento de la permeabilidad celular y por lo tanto a la lisis celular. Siguiente, por favor. Se debe de considerar lo siguiente. No deben de utilizarse como sustitutos de las buenas prácticas de fabricación o con la intención de reducir la carga microbiana de un preparado que pues no es estéril. La concentración del preservativo debe de estar por abajo del nivel tóxico para el humano. La concentración del preservativo debe de ser menor si los ingredientes activos de la formulación tienen actividad antimicrobiana intrínseca. Y finalmente, los preservativos adicionados deben de declararse en el marbete. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las áreas de fabricación, los productos farmacéuticos no estériles se van a fabricar en un área de clase D o ISO clase 8. Aquí tenemos pues la comparación entre ambas áreas, tanto para el producto no estéril como para el producto estéril. Una de las consideraciones más importantes es las UFCs en tanto a la ISO clase 5
hay un conteo menor a 1 en cuanto a las partículas viables en la clase D, pues este es mayor. Ahí debe de ser entre 100, 250, al igual que la frecuencia del monitoreo. En este caso, el monitoreo en las áreas estériles, pues debe de ser continuo, no puede pasar un día sin que se haga, ya que esto puede afectar a la calidad del producto e incluso pues si se nos llega a ir un microorganismo patógeno, pues poder prevenir que se distribuya a la población en general. Mientras que en las áreas, en la ISO clase 8, esta frecuencia de monitoreo se hace mensualmente. No hay no es que no haya tanta importancia, sino que el, la, el riesgo es menor dado el producto al que se da. Siguiente, por favor. A este punto, muchachos, lo que tratan sus compañeros de explicarle con esta, no pusieron la tabla completa de lo que es la norma 059. Lo que es interesante es el hecho de que se están comparando que dependiendo obviamente del tipo de producto que vamos a fabricar, que en este caso es como su definición, ya lo dijeron sus compañeros al inicio, es un producto que tiene una carga determinada, ¿sí? Tampoco debe de pasar de cierto límite, pero está controlada. Entonces, en esta diapositiva lo que se ve es que aquellos que se fabrican y que son estériles y que se hace el ensamblado aséptico bajo la campana de flujo laminar y que tenemos una clase ISO 5 o una clase A, podemos ver las diferencias tanto en el conteo de partículas como en la frecuencia de este monitoreo en las partículas, estas corresponden a las partículas no viables y a las partículas viables también. Hay diferencias en cuanto a las presiones. Manejábamos positivas en la clase ISO 5 o la clase A y las adyacentes. ¿Quién me puede decir, por favor, cuál es el objetivo de tener esta diferencia de presión diferencial? Que haya un flujo de aire. Un flujo de aire, Oscar, hacia adentro o hacia afuera. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de evitar con estas presiones? Porque hay una diferencia entre presión positiva y una En este presión caso negativa. sería que los polvos salgan del cuarto, por ejemplo, de los tableteados, ¿no? Aquí, en la clase 5, D. de En la clase 5, ¿qué presión manejamos entonces, Oscar? contraria, tiene que entrar el aire. Fíjate bien. Tenemos un cuarto. ¿Dónde está? Aquí. Tenemos un cuarto, el cual tiene una clase A aquí, ¿sí? Y aquí sigue podríamos decir que es B, y luego tenemos una C, ¿sí? Cuando nosotros abrimos la puerta de la B a la C, si tenemos mayor presión en este cuarto, esto sería una presión positiva. ¿Cuál es la acción del aire? ¿Va a entrar o va a salir, Oscar? Saldría, ¿no? Saldría, ¿sí? Porque aquí en esta área hay mayor presión con respecto al adyacente, a manera de evitar con esto que el aire entre hacia las áreas más críticas, porque aquí es donde tenemos expuesto el producto y que es un inyectable, ¿sí? Un oftálmico o un ótico, en este caso porque también se consideran productos estériles, aunque bueno, tenemos aquí esta fabricación o dosificación. Entonces, al tener nosotros la presión positiva, si nosotros abrimos una puerta, pues el aire va a salir. Esto es lo que ocurre en lo que sería la clase ISO 5. Es decir, ay, ¿qué es esto? Dios mío. Quiere decir que nosotros vamos a proteger y obviamente pues también está restrictivo lo que serían los máximos partículas viables que tenemos. ¿Qué sucede? Lo que les acaba de explicar su compañero, ¿qué sucede en una clase D? En donde, fíjense, tanta diferencia hay entre ellas que aquí recuerden que tenemos el conteo de partículas no viables y viables
las no viables en condiciones estáticas para la clase ISO 5 de este tamaño de partícula 0.5 y de 5. Aquí nos está dando la pauta, ¿sí? 3520 es lo máximo que yo puedo tener en condiciones estáticas y dinámicas de este tamaño de partículas para la clase ISO 5 clase A. Y 20, ya sea en condiciones estáticas o dinámicas, de 20 de un tamaño de 5 micras. ¿Qué sucede con la clasificación con la D? Aquí me está diciendo que yo puedo aceptar hasta 3.520.000, pero en condiciones estáticas, pero no hay en condiciones dinámicas. Tanto para el tamaño de partícula 0.5 como para la de 5. Solamente tenemos un conteo máximo en condiciones estáticas. ¿Por qué no los tengo en condiciones dinámicas? Pero ya no, que no sea Oscar. Otra persona, por favor. ¿Por qué ahí ya no tenemos un número máximo de partículas no viables en la clasificación D? Eso ya lo habrán Es un visto. número muy alto el que se está permitiendo. Sí, es muy, muy alto, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo, empezando por allí, es que fíjense, si en condiciones estáticas yo tengo esta cantidad, imagínate en condiciones dinámicas cuando el personal está entrando, las máquinas están funcionando, generalmente, a reserva de lo que diga el profesor Víctor, cuando en MSD, en las clases D, no teníamos filtros CEPA, sino que eran filtros con un tamaño de poro más grande. Entonces, la cantidad de partículas que podemos tener y que ya les había mostrado la tabla de cómo es que las personas liberan partículas dependiendo de la actividad que estemos realizando, pues serían incontables. Entonces, es por eso y porque obviamente podemos ver también la diferencia en la vestimenta. Acá estamos cubiertos de pies a cabeza y acá lo que es usar simplemente un uniforme limpio, cubrir el cabello, el vello facial, el cubrebocas, guantes, ¿sí? Entonces, no es tan estricto el uniforme aquí porque nuestros productos no son estériles, sino que pueden tener una carga determinada. No quiere decir que por eso vamos a entrar con uniforme de calle, con zapatos de calle y no tener estas precauciones como el usar cubrebocas y guantes. Simplemente es mucho más amplio los límites que tenemos como partículas viables, ¿sale? ¿Por qué? Por la criticidad del producto. Acá estamos hablando de inyectables y acá estamos hablando de formas que son administradas por vías que no son las parenterales. Entonces, por eso no tenemos aquí un límite de partículas no viables en condiciones dinámicas. Pueden ver también la frecuencia de monitoreo de estas partículas no viables. Acá es continuo, acá es cada 6 meses. Como su compañero Miguel les explicó, también vean las diferencias en cuanto a las partículas viables UFCs y la frecuencia de muestreo. Ahora, eso es en cuanto a aquí manejamos la presión positiva, pero lean bien este pequeño párrafo. Debe haber una diferencia de más de 5 pascales y debe haber presión negativa donde se generan polvos, que es lo que nos había dicho Oscar. Quiere decir entonces que para este tipo de productos que se van a fabricar aquí, que por ejemplo los mencionó su compañera, que eran tabletas, comprimidos, jarabes, sobre todo allá donde se generan polvos, que sería en donde hay tableteado, necesitamos manejar la presión negativa, porque a diferencia de estas áreas, lo que yo voy a hacer es que el aire no salga, ¿sí? En esta área voy a tener mayor presión, aquí voy a tener una mayor presión. Entonces, cuando yo abro la puerta, aquí se está, por ejemplo, tableteando, se está haciendo la compresión. Entonces, si yo abro la puerta, el aire va a entrar. Aquí en estas áreas, recuerden, las tabletas puede haber principios activos que son tóxicos en ciertas concentraciones para las personas. Entonces, dependiendo de lo que se esté manejando, es el tipo también de uniforme que tengamos que usar. A lo mejor podemos usar algunos que necesitan respiración autónoma, como sería en el caso de los hormonales, los oncológicos o todos aquellos que pudieran causar un daño
en ciertas concentraciones a las personas. Entonces, ahí donde se generan los polvos, tenemos que tener una presión negativa para evitar que el polvo salga, ¿sale? Las condiciones, en este caso, para cambios de aire se maneja en el área clase B o ISO 6 y la temperatura y la humedad, así sean farmacéuticos no estériles o estériles, se maneja la misma. Ya vimos, revisamos lo que sería con respecto a la vestimenta. Entonces, eso es el objetivo de que sus compañeros les enseñaran esta tabla para que podamos comparar cuáles son las condiciones de ambientales y monitoreo que tenemos ya en una clase ISO D, en donde vamos a tener la preparación y envasado de las formas no estériles a diferencia de las estériles. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, pero No, Continuamos. maestra. Continuamos. Bueno, este es un ejemplo de cómo es un cuarto limpio. Bueno, una de las características es de que va a tener acabado sanitario, que es un acabado redondeado. Esto sirve para que evitar la acumulación de polvo o de suciedad y sea más fácil limpiarlo. También debe de haber un flujo laminar para que todo el aire se circule correctamente y no haber flujo turbulento. El piso también debe de ser de un material resistente. Comúnmente el que más encontré que se utiliza es el piso epóxico. Las ventanas, tanto las ventanas como las lámparas, esas deben de tener un acabado, ay, no me acuerdo cómo se llama el acabado, pero no debe de tener ninguna orilla, debe de estar así lisa conforme a la pared, ya que en esas zonas puede llegarse a ver acumulación de los polvos con los que, digamos, de las máquinas tabletadoras, y si se dan las condiciones, ahí puede haber crecimiento de algunos microorganismos que no queremos. Y esto también se hace para que haya una fase de limpieza de estas áreas en general. Se le llama paño, o por lo menos yo lo tengo así definido, porque finalmente cuando ustedes hacen la limpieza, que puede ser una técnica similar a la que revisamos en reto microbiano, es decir, en el pequeño video, no recuerdo si se los pasamos, pero a manera de que ustedes cuando pasan el paño, ya sea en los techos o en las paredes, no tenga ninguna parte que sobresalga y que allí pueda acumularse no nada más los polvos, como dijo su compañero, sino también, digamos, parte del sanitizante de jóvenes, porque estas áreas también se sanitizan, no con la misma frecuencia que en un área aséptica donde tenemos la dosificación o producción de un inyectable, pero igual se sanitiza. Entonces son a paño. O sea, desde cuando ustedes pasan el paño y es una superficie continua, a manera de que no haya proliferación microbiana en estos pequeños recovecos. ¿Sale? Listo, continuamos. Bueno, de lo siguiente que vamos a hablar es del MGA 0571, de límites microbianos, que bueno, este está en la FEU. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, esta metodología nos sirve para evaluar la calidad microbiológica de productos farmacéuticos, ya sean materias primas, productos intermedios y productos terminados, mediante la cuenta de organismos mesofílicos aerobios, hongos filamentosos y levaduras, así como la investigación de microorganismos específicos. ¿A qué nos referimos con microorganismos específicos? Bueno, estos van a ser considerados como indicadores de calidad y de contaminación. El ejemplo más claro sería el de Escherichia coli. Si nosotros encontramos Escherichia coli en un producto no estéril, ya sea, por ejemplo, un jarabe, pues vamos a saber que este está contaminado y la contaminación puede venir pues del sistema de agua, ¿no? Con el que se fabrica el jarabe. Esto quiere decir que, bueno, pues el agua no va a contar con los estándares, o, bueno, sí, de calidad. También otra fuente podría ser el personal.
nos estaría indicando que pues no se tiene una adecuada higiene antes de entrar al área de producción. Entonces, de manera general, podemos decir que los microorganismos específicos van a tener la función de indicadores de calidad. Y bueno, son específicos porque, bueno, si encontramos cierta, en este caso E. coli, pues sabemos o conocemos o podemos intuir de dónde viene esa contaminación. También hay otros métodos alternativos que no son los descritos en la farmacopea, pero esos métodos nos van a ayudar a disminuir el tiempo de análisis, siempre y cuando estos demuestren que la recuperación es equivalente al método farmacopeico. Y bueno, es justamente lo que dice el siguiente párrafo, que los métodos microbiológicos alternativos pueden utilizarse siempre que se demuestre su equivalencia con el método farmacopeico. Y hay unos productos no estériles que van a carecer de especificación. Entonces es aquí cuando debemos aplicar el apéndice 7, que igual lo encontramos en la farmacopea, como carácter obligatorio. La que sigue, por favor. Bueno, y sería yo mencionarles que en el recuento microbiano será que estaremos tomando en cuenta el recuento total de microorganismos mesofílico anaerobios y también el recuento total de hongos filamentosos y levaduras para probar así la ausencia de microorganismos específicos como los que tenemos enlistados, con lo que son bacterias gram negativas, bilis tolerantes y microorganismos como Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Clostridium y Candida albicans. ¿Quién ¿Sí me sigue? escuchas? Que se me apagó el Sí, no, micrófono. no te escuchamos nada. Y bueno, tenemos como definición que la carga microbiana será el número y tipo de microorganismos viables presentes en un elemento determinado. ¿Quién sigue? Esta tabla, muchachos, corresponde al apéndice número 7 de la FEUM, en donde, como leí, nos mostró su compañera en una de las diapositivas, cuando nosotros en nuestra monografía de producto no se encuentra establecido el límite de mesofílicos aerobios, hongos y levaduras y el microorganismo específico que debe de estar ausente, tenemos que recurrir a esta tabla. Esta tabla está descrita y aplicada a lo que sería la vía de administración y pueden en este punto, sobre todo en el oral, de la forma farmacéutica, porque tenemos un oral sólido, tenemos un líquido, rectal, bucal, tópica, nasal, ótico, vaginal y para inhalación. Entonces, es la vía de administración. Y si se fijan, por ejemplo, dependiendo del tipo de producto y hacia dónde se hace la administración, por ejemplo, el oral sólido, podemos tener un máximo de 10 a la 3. ¿Qué significa 10 a la 3? Enrique, ¿qué significa 10 a la 3 en una numeración? ¿Cuánto sería el máximo? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cuántos máximo debemos de tener? ¿No está? Sí, aquí estoy, profesora. No, Dime. creo que tenía mi micrófono desactivado, No te preocupes. pero que serían 10 a la 10,000. 3 es igual a... 10,000. ¿Cuánto? 10,000.
10,000. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? ¿Qué nos acaba? 10,000. ¿No son 1000? Son 1000, ¿sale? 10,000, ahorita vamos a ver ese numerito, serían 10 a la 4. Muchas gracias, Enrique. Entonces, aquí podemos ver que para este sólido oral, el máximo número que yo puedo obtener por gramo o mililitro de producto son 1000 UFCs. Para hongos y levaduras serían 100. Y para este producto yo voy a buscar el que no tenga Escherichia coli, por lo que acaba de comentar su compañera. A diferencia de un oral, por ejemplo, líquido, que sería un jarabe como el que vamos a probar en el laboratorio, el máximo que podamos tener es de 100 UFCs por mililitro para hongos o para organismos mesofílicos aerobios y 10 para hongos y levaduras. También vamos a buscar Escherichia coli, ¿sale? Entonces, algunos, sobre todo, por ejemplo, el rectal y el oral sólido, nos permite una mayor cuenta, ¿sí? De tanto de mesofílicos aerobios como de hongos y levaduras. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el rectal? Sí, podemos tener 1000 y tenemos de organismos mesofílicos aerobios y 100 de hongos y levaduras. Pero, ¿por qué no voy a buscar un microorganismo específico que, como nos dijo su compañera, es un indicador de, pues de contaminación o índice de calidad? ¿Quién me dice? Alondra Pérez, dime, ¿por qué aquí no está marcado que no debo de buscar ningún microorganismo específico? ¿Está Alondra? Sí, aquí estoy. A Sería ver. porque como tal debería de haber esta bacteria en por donde, así que del producto. Fíjate la vía, Alondra. Es rectal. ¿Realmente tú crees que por esta vía tengamos que buscar la ausencia de un microorganismo? ¿Crees No, que no? ¿Qué nos vamos a encontrar por la vía rectal? Lo pues, indecible. O sea, pues si de la piel tenemos muchísimos, imagínate. Aquí, sobre todo en el rectal, lo que va a abundar obviamente van a ser los coliformes en Escherichia coli. Entonces, por ejemplo, en este producto no se hace la determinación de un microorganismo específico precisamente por la vía. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el nasal? Tú misma, Alondra. sí. Pues igual, precisamente por la vía, en este caso sí tendríamos que utilizar, pues determinar ciertos tipos de microorganismos, ya que esos microorganismos específicos no deberían de estar ahí. Que nos pueden provocar una enfermedad, una infección concomitante. Entonces, por eso esta tabla es importante, porque si no tenemos los límites establecidos en la monografía, recurrimos a esta, pero además nos va a dar la pauta de cuáles son los microorganismos que yo voy a buscar. ¿Dudas hasta aquí? ¿El resto del grupo? No, profesora. Ahora sí. Quien siga. ¿Algo más que quieran añadir, chicos del equipo de esta diapositiva? No, maestra. No, profesora, gracias. Y ahora pues les hablaré acerca de los métodos de recuento y en la siguiente, por favor. Bueno, en la monografía nos habla de métodos y la selección de acuerdo al producto, que tenemos metodologías que las vamos a dividir principalmente pues también como cuantitativas y cualitativas. Nos menciona la FEOM que tenemos al método de filtración por membrana como le hemos venido haciendo en prácticas anteriores, pero también nos menciona que, bueno, en la monografía que se debe efectuar el método por lo menos por duplicado para cada medio de cultivo y se promedia para informar los resultados, mientras que para el método de vaciado en placa nos dice en la monografía que se debe de utilizar por lo menos dos cajas Petri y que, bueno, en la metodología que más adelante pues lo vamos a explicar un poquito más detallado. Y bueno, los podemos dividir estas cuantitativas para la determinación de microorganismos mesofílicos anaerobios y también para la determinación de hongos y levaduras, mientras que la prueba cualitativa sería la de
permítanme. Sería la de la investigación de microorganismos específicos. Y pues la monografía también nos dice que la elección del método se basa en la naturaleza del producto y el método elegido debe permitir analizar la cantidad de muestras suficiente para evaluar el cumplimiento de las especificaciones. Cualquiera que sea el método elegido, se debe de probar pues su aptitud. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer el análisis microbiológico de un producto farmacéutico no estéril, para nosotros es importante el contabilizar, porque como ya vimos en la tabla anterior, tenemos un límite. Si no está establecido en la monografía y aún en la misma monografía debe estar descrito. Entonces, nosotros tenemos varios métodos que están incluidos en el método general de análisis para poder hacer el conteo, porque esta es una prueba en la cual se basa la aprobación o emitir un dictamen basado en la parte microbiológica por conteo de microorganismos. Para eso tenemos método de filtración en membrana y tenemos vaciado en placa. Hay otros dos que probablemente se los vayan a comentar sus compañeros más adelante, pero la elección del método va a depender obviamente de la naturaleza del producto. Adelante, por favor. Bueno, la FEUM también nos da algunas recomendaciones y estas recomendaciones van a contemplar a las muestras, que las muestras deben trabajarse bajo condiciones asépticas, a los microorganismos contaminantes, se debe evitar afectar a los microorganismos contaminantes de los productos de prueba, al tiempo, el tiempo transcurrido desde la preparación de la primera dilución hasta su incorporación con el medio de cultivo no debe exceder a 1 hora. Bueno, el tiempo va a ser importante porque no sabemos si los microorganismos van a crecer, se van a morir o van a tener algún cambio y vamos a ver afectados nuestros resultados en unos falsos negativos. La actividad antimicrobiana, si el producto de prueba si tiene actividad antimicrobiana, se debe eliminar o neutralizar hasta donde sea posible, y los tensoactivos. Si se usan sustancias tensoactivas para preparar la muestra, se debe demostrar la ausencia de toxicidad para los microorganismos y que sean compatibles con los neutralizantes utilizados. Bueno, respecto a las preparaciones de la muestra, la preparación de la muestra va a depender de las características físicas del producto que vayamos a poner a prueba. Para los productos solubles en agua, vamos a diluir el producto de prueba en una proporción 1:10, es la más usual, en una solución amortiguadora de cloruro de sodio peptona con un pH 7, una solución amortiguadora de fosfatos con un pH 7.2 o en caldo soya tripticaseína. En caso de ser necesario, se va a ajustar el pH en un rango de 6 a 8. En los productos no grasos insolubles en agua, se va a suspender el producto de prueba, igual en una proporción de 1:10, en la solución amortiguadora de cloro de sodio peptona, de fosfatos o el caldo soya tripticaseína. Este tipo de productos puede agregarse un agente tensoactivo como es el polisorbato 80 en una concentración de 1 gramo por litro. La que sigue, por favor. Para los líquidos viscosos, al ser muestras viscosas no pueden medirse con una pipeta para una dilución de 1:10, entonces se van a efectuar diluciones de 1:50 o 1:100. Para productos grasos, se va a disolver el producto de prueba en miristato de isopropilo esterilizado por filtración, o se va a mezclar con la cantidad mínima necesaria de polisorbato 80 estéril u otro agente tensoactivo no inhibitorio estéril. Se va a calentar en caso de ser necesario, pero no debe exceder a más de 40 grados, aunque hay unos casos excepcionales que puede subir un poco más, pero no debes pasar de los 45 grados. Se va a mezclar cuidadosamente.
Se va a mantener la muestra en un baño de agua el tiempo necesario para que se forme una emulsión y se va a añadir la cantidad necesaria del diluyente seleccionado. Este debe estar precalentado para obtener una dilución 1:10 del producto y se va a mezclar pues cuidadosamente. En el caso de los líquidos o sólidos en aerosol, se va a transferir asépticamente el producto de prueba dentro de una unidad de filtración con membrana o a un contenedor estéril. Y se usa el contenedor total o número definido de dosis de cada contenedor. Y para parches transdérmicos sobre una superficie estéril, se va a remover la cubierta protectora de los parches y se van a colocar con el adhesivo hacia arriba. Se va a cubrir el adhesivo con una gasa estéril para evitar que el parche se adhiera y se va a transferir a un volumen adecuado del diluyente que se haya seleccionado, que este contiene inactivadores como polisorbato 80 o lecitina. Se va a agitar por al menos 30 minutos. Ahora, también la FEUM nos da el tamaño de la muestra que tenemos que utilizar y de manera general podemos decir que se requieren 10 gramos o 10 mililitros del producto de prueba. Para líquidos o sólidos en forma de aerosol se van a analizar 10 contenedores y para parches transdérmicos 10 parches. El tamaño de la muestra puede reducirse cuando la cantidad de muestra de lote es muy pequeña, o sea, hablamos de menores de 1000 mililitros o 1000 gramos. En estas condiciones, la muestra debe ser del 1% del tamaño del lote, al menos que tengas alguna justificación para utilizar una cantidad menor. Y para productos donde el número total de unidades del lote sea menor a 200, el tamaño de muestra puede reducirse a 2 o 1 unidad si el total de unidades del lote es menor que 100. Para esto, bueno, se va a seleccionar el producto al azar, la muestra al azar, perdón, a partir de el material a granel o de los envases disponibles que se tenga. Para obtener la cantidad de muestra requerida, pues se van a mezclar el contenido de el número suficiente de envases. ¿Dudas hasta aquí? Como podemos ver, la farmacopea no nos indica no tan estricto como en la prueba de esterilidad, pero sí nos dice que la cantidad que debemos analizar debe ser de 10 gramos o de 10 mililitros. El número de contenedores está basado solamente para este tipo de medicamentos que ya nos comentó su compañera y qué vamos a hacer cuando los lotes y la muestra sea menor, ¿sí? Entonces, está contemplado todo esto, sin embargo, en la mayoría de los análisis utilizamos 10 gramos o 10 mililitros. Bueno, y ahora les hablaré acerca, bueno, ya como de la prueba de aptitud del método de recuento en presencia del producto. La siguiente, por favor. Su objetivo es demostrar la aptitud del método para recuperar, eso es lo más importante, recuperar a los microorganismos de referencia previamente inoculados en la muestra bajo las condiciones de prueba. La siguiente. Y debemos tener el concepto pues, de aptitud. Y nos dice que es la aptitud de las pruebas para recuperar a los microorganismos de referencia en presencia del producto debe determinarse y confirmarse cada vez que se introduzca un cambio en el método o en el producto. Esta evaluación corresponde al control positivo de la prueba. ¿Dudas hasta aquí el resto del grupo? Cuando ustedes leen por primera vez límites microbianos en la farmacopea, la verdad es que cuesta mucho trabajo entenderla. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Una pregunta. A ver, contéstame. Déjenme ver. Ismael Leiva, ¿me puedes decir cuáles son los métodos que se validan y cuáles son los que se verifican? Los métodos que se validan. ¿Cuáles son los que se validan y cuáles son los que se verifican? Ya lo habrán visto a lo mejor en alguna otra materia.
Los métodos que se validan eran, pues es que lo vi más, o sea, lo asocio más a equipos, ¿sabe? Por ejemplo, un equipo se califica, bueno, sí, y un proceso se valida y un equipo se califica, tanto el equipo como el personal, y ya el proceso en sí es el que se valida. ¿Alguien tiene alguna otra opinión diferente a lo que dijo su compañero? Lo que se valida es lo que repercute directamente sobre la calidad del producto, ¿no? Y lo que se verifica, ¿no? Sí, más o menos. ¿Alguien que quiera completar algo de lo que dijeron sus compañeros? Gracias, Saúl. Algo que les hemos estado comentando desde el principio del semestre es que los procesos se validan al igual que los métodos analíticos, ¿sí? Y las personas se califican al igual que los equipos y los que se calibran son los instrumentos. En este caso, muchachos, recuérdenlo bien, los métodos que son farmacopeicos no se requiere una validación como tal, es decir, no vamos a considerar todos los parámetros que le apliquen a ese método analítico, sino que solamente lo vamos a verificar, lo vamos a revisar en teoría, pero desde ahorita nada más quería comentarles esto. Si es un método farmacopeico por ser un método general de análisis, no se va a validar, sino que se va a demostrar su aptitud. En este caso, la aptitud es la verificación, al igual que lo fue la prueba de adecuación para la prueba de esterilidad. Es decir, yo tengo que demostrar que bajo mis condiciones de laboratorio y de análisis, yo voy a recuperar a los microorganismos de referencia en presencia del producto, porque de esta forma yo puedo asegurar que cuando yo haga el análisis ya de rutina, yo realmente pueda recuperar los microorganismos contaminantes y los pueda contabilizar. Recuerden que tenemos que contar para OMAS, hongos y levaduras y demostrar que no están los específicos. Entonces, la prueba de aptitud es eso, es la prueba que me va a permitir, que sería en este caso la verificación del método por ser un método farmacopeico o compendial. No necesito, repito, hacer la validación completa con todos los parámetros, sino solamente con aquellos que le apliquen. Entonces, en este momento, en este punto, sus compañeros les están explicando y llevándolos de la mano hacia la introducción de esta metodología que es un poco complicada cuando la leen por primera vez. Y si no, los invito a que lo hagan, ¿sale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ya les explicaron sus compañeros, tenemos nuestro producto, vamos a hacer, basado en nuestro producto, la elección de conteo, el método de recuento, ¿sí? Una vez que ya seleccionamos el método de recuento dependiendo del producto, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar el tamaño de muestra que requerimos para poder llevar a cabo el análisis. Cuando nosotros lo vamos a hacer por primera vez, cuando lo tenemos el medicamento en desarrollo o cuando hay, como dijeron sus compañeros, un cambio en el método o en el producto, siempre debemos de correr una prueba de aptitud inicial. Es decir, vamos a inocular al producto con microorganismos y ver si los podemos recuperar. De eso se trata esta prueba. Entonces, vamos en ese punto. Tenemos que elegir el método de recuento y el método, sobre todo de recuento, tenemos la preparación de la muestra. Ahora vamos a demostrar que con los medios que yo seleccioné que están descritos en la farmacopea, yo puedo recuperar los microorganismos inoculados para poder aplicarlo a un análisis de rutina. ¿Está claro hasta ahorita, muchachos? O sus compañeros y ya nos regresamos para explicarles nuevamente esta parte. ¿Dudas? No, profesora. No, profesora. No, No, profesora. Conste, ¿eh? Listo. Sí, profesora, gracias. Bueno, y ya estamos pasando a lo último que también nos indica en esta parte que pues se debe de hacer una preparación y uso de los microorganismos de referencia para el método de cuenta, y en las tablas que nos están en la monografía, pues nos dice qué microorganismos
se utiliza, la preparación, cómo se va a preparar la cepa, en qué tipo de medio. Por ejemplo, en este de Staphylococcus, nos indica que es Staphylococcus aureus. Y bueno, las claves que vienen, el ATCC6 significan American Type Culture Collection, de donde viene, y bueno, para la preparación de la cepa nos dice que va a ser en agar o caldo soya tripticaseína, en una incubación de 30 a 35 grados por un periodo de 18 a 24 horas. Después nos indica esta tabla cómo será lo de la promoción de crecimiento de cuenta para organismos mesofílicos anaerobios, o sea, los OMAS, y para hongos filamentosos y levaduras. Y en la prueba de aptitud del método en cuenta, método de cuenta en presencia del producto, también para OMAS y hongos filamentosos y levaduras, qué tipo de medio se va a utilizar. En este caso, para organismos mesofílicos anaerobios sería agar, caldo o caldo soya tripticaseína, con una cuenta que debe ser menor o igual a 100 unidades formadoras de colonias, a una incubación de 30 a 35 grados centígrados y por un periodo menor o igual a 3 días. Linda, si me permite, son microorganismos aerobios. Aerobios. No, sí, por favor. Ah, sí, disculpe, pero sí, ya vi, me equivoqué. Otra de las cosas, muchachos, es que la tabla está incompleta. Ustedes pueden consultar lo que sería la bibliografía que tienen en las carpetas de Edmodo. Sí, aquí, como dijo su compañera Linda, nos está mencionando los microorganismos de prueba, tanto para la determinación de organismos mesofílicos aerobios como para hongos levaduras y hongos filamentosos levaduras y el específico. Esta tabla, además de lo que dijo su compañera, nos permite utilizar los microorganismos en promoción de crecimiento. Esta parte, si la recuerdan, ya lo vimos en una práctica anterior, ¿sí? Los medios de cultivo, antes de ser utilizados en este análisis, requieren haber sido aprobados. Y entonces, pues tenemos que probar la capacidad nutritiva, pero para los específicos hay otra característica que necesitamos probar de acuerdo a la práctica. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Quién me dice? Fernanda Navarrete, ¿me dices qué otra característica de medios ya más diferentes a agar soya tripticaseína y agar dextrosasauro o esos que son medios ricos? ¿Qué además de eso probábamos en otros tipos de medios como el MB? ¿No está Fernanda? Sí, profesora, aquí estoy. A ver, acordémonos de la práctica número 2. Profesora. Ajá. Díganme. ¿Selectividad? Sí. Muy bien, Amaranto. ¿Qué otra? A ver, tú misma, antes de que me cierres el micro. Fernanda Navarrete. Aparte de la selectividad, ¿qué otra característica debíamos de probar? ¿No te acuerdas? No, profesora. Ok. Teníamos que probar que también nos ayudara a diferenciar los microorganismos que podrían ser, por ejemplo, de la misma familia, de la misma familia o del mismo género. Sí, recuerden que teníamos Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, y hay diferencias. Entonces, estos medios nos permiten que al ser diferenciales y selectivos, nos ayudan mucho, sobre todo en este caso, a llegar a saber cuál es el microorganismo que podamos tener presentes en nuestro producto. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nos da, y sobre todo la última parte, que es la prueba de aptitud en presencia de producto. Recuerden que tenemos la parte que sería la de conteo, que serían los organismos mesofílicos aerobios. Aquí faltan otros. Linda, ¿les puedes decir por favor a tus compañeros cuáles son los microorganismos que faltan de esta tabla? Sí, profe, es que se me cortó la imagen, pero sí los tengo. Deben ser Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Candida albicans y Aspergillus brasiliensis. 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 Ok,
ahorita vamos en el punto en el que vamos a preparar estos microorganismos para poder nosotros realizar la prueba de aptitud. Aquí debo indicarles que la prueba de aptitud se hace con todos los microorganismos, es decir, que todos, tanto Pseudomonas como Staphylococcus, como Candida albicans, como Aspergillus, los debo de probar con el producto, porque finalmente todos son mesofílicos, todos van a crecer a temperaturas entre 25 y 35 grados. Entonces, esos pueden estar presentes en un producto y nosotros necesitamos retar nuestro ensayo con nuestros medios de cultivo y soluciones, de que podemos recuperar todos estos microorganismos, todos. Entonces, cuando esto es algo similar a lo que hacíamos en reto microbiano, si con algún microorganismo yo no voy a obtener los resultados esperados, entonces mi prueba de aptitud no puede darse como válida. Tendría que empezar y buscar cuál es el problema. Pero de entrada, muchachos, si son 5, los 5 deben de tener los resultados que yo estoy esperando. ¿Sale? Continuamos, por favor. Sí. Esa no era la que sigue. Es la de la tabla. Es esa. No, disculpa, eso no se quitó. Bueno, la otra tabla que nos indica la FOM es la de características del crecimiento de los microorganismos de referencia en los medios de cultivo para determinación de microorganismos específicos. Y como podemos ver ahora sí en esta tabla, pues ya tenemos todos los microorganismos de prueba indicados, que serían para bacterias gram negativas bilitolerantes, Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Clostridium sporogenes. Y también nos indica qué medio de cultivo es el en donde se debe de utilizar. En este caso, la primera pues sería caldo mosel de recrecimiento para enterobacterias, y los efectos sobre el crecimiento pues es promoción o inhibición, y los microorganismos de referencia, en este caso que tendríamos Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. Y por último, tendremos que tener un control negativo. Este control, más que nada, será para verificar las condiciones de la prueba, que se debe de usar el diluyente seleccionado como control negativo en lugar del producto, y en los controles negativos no debe de haber crecimiento microbiano durante la prueba. Y pues principalmente nos indica pues que se descarta que no haya contaminación. Ya estaríamos pasando a la metodología de productos farmacéuticos no estériles de límites microbianos. La siguiente, por favor. Y los objetivos para esta práctica son que el estudiante será capaz de llevar a cabo el control microbiológico de materias primas y productos farmacéuticos no estériles, manejando las técnicas adecuadas descritas en las metodologías oficiales. El segundo objetivo es que tendrá la capacidad para analizar, discutir y concluir sobre los diferentes casos que se le presenten para resolver este tipo de análisis. Y los criterios de validez del recuento microbiano serán para prueba de aptitud del método para organismos mesofílicos aerobios y hongos y levaduras, que debe de ser de no más de 100 UFCs. Y para microorganismos específicos tendremos que recuperar el microorganismo de prueba. Estos serán los criterios que vamos a estar probando en las diferentes, los diferentes experimentos. Muchachos, como les hemos dicho desde el inicio del semestre, en algunos tenemos controles positivos, tenemos controles negativos. Ya vimos igual la función del control negativo en este caso para esta prueba, pero también tenemos criterios de validez. En este caso, el recuento, el criterio de validez es del recuento microbiano. Es el que no vamos a inocular no más de 100 UFCs en la prueba, en el reto, ¿sí? Esto es un peor caso en el límite inferior, o sea, vamos a probar con poquitas. ¿Por qué con poquitas bacterias? Déjenme ver quién. María José.
¿Por qué voy a probar con poquitas? Con poquitas bacterias. ¿No está María José? ¿No? Contesta en el chat. ¿En el chat? Sí, sí estás. Sí, Aquí sí. estás. Ok, dinos. ¿Por qué voy a inocular con tan poquitas? Mm, ¿Ya me escucho? ya. Sí. Es que estoy teniendo como muchos problemas de internet, pero sería para identificar como microorganismos más específicos. No, ese sería el de abajo, fíjate. La parte de que debemos de recuperar el microorganismo de prueba dentro de mi criterio de validez. ¿Alguien más que me pueda ayudar a completar la idea que inició su compañera? Gracias, María José. Sí, profesora. Luis López. Ay, perdón, me agarro tomando agua. Podría ser para como hacer como más ¿cómo decirlo? Bajo mayor control, por así decirlo, el estudio. Más que más control, gracias, Luis. Recuerden que los microorganismos, como por definición, lo tenemos que es un producto que puede llevar microorganismos, pero hasta cierto número. Por eso sus compañeros les explicaron las características donde se fabrican. Si bien es cierto, no tenemos la criticidad que tenemos para los inyectables, como les había comentado, sí es necesario el que nosotros no estemos aportando más contenido microbiano que el que ya per se viene con el producto. Es decir, tenemos que contar la materia prima, el envase primario, ya sea el líquido sólido, semisólido, el que sea, y el que haya tenido contacto con las áreas. Entonces, es importante que nosotros retemos con poquito, porque no crean que todos los productos farmacéuticos no estériles van a tener una carga elevadísima, sino lo que es eso. Nosotros estamos esperando que tenga una baja carga microbiana y por tanto el reto de del método es precisamente eso, el que poderlo probar con poquitas para ver si nosotros los podemos recuperar ya en forma rutinaria. ¿Sí? Entonces, ese sería el criterio de validez. El criterio de aceptación, eso ya es otro asunto. También vamos a tener ese tipo de criterio aquí en esta práctica, ¿vale? Continuamos, por favor. Sí, profesor. Y bueno, yo voy a hablarles sobre la prueba de aptitud del método para hongos y levaduras. Y bueno, en esta prueba de aptitud principalmente debemos de tomar primero en cuenta que es una prueba de tipo cualitativa y como podemos observar en la imagen, pues tenemos dos matraces, donde uno sí tiene el producto y el otro no. Los dos matraces tendrán serán de 90 mililitros y se completarán los 100 mililitros añadiendo regulador de fosfatos y al matraz A, mientras que al matraz B se le va a añadir 10 mililitros del producto, como podemos observar en la imagen. Posteriormente se agrega la suspensión ajustada de 10.000 UFC por cada mililitro, ya que se tomará 1 mililitro y por lo tanto, pues así tendríamos una dilución 1:100. Bueno, como lo está indicando la flechita de la profesora. Así es que nos quedarían 100 microorganismos que serían los que tendríamos que recuperar en las placas que podemos ver donde se están vaciando. De esas soluciones pues se toma 1 mililitro y se vacían en la placa. Esta prueba pues se hace por duplicado en agar soya triptocaseína y agar dextrosa saburot. Para posteriormente incubar y hacer el recuento. Bueno, aquí tenemos que para agar soya triptocaseínas tendremos la indicación que será de 30 a 35 grados centígrados por
un periodo de 3 a 5 días, y en agar dextroxasaborot de 20 a 25 grados centígrados en un periodo de 5 a 7 días. Es importante esta cuenta que les decía de los 100, bueno, que tendríamos que recuperar 100, porque debemos de tomar en cuenta el factor de Dors, que en la siguiente lo explicaré. Bueno, antes, pues también no olvidar que debemos de tener ese control de prueba, que igual tendrá 10 mililitros de regulador. Haremos también la toma de 1 mililitro, el vaciado en la placa, en los mismos medios, y esto principalmente pues es para descartar que no haya contaminación en el regulador. Bueno, lo tenía que es para para el analista, el regulador y el medio, pues probar que el medio sea estéril. Solo para completar lo que nos está explicando su compañera, nosotros vamos a preparar una suspensión con una concentración de 10 a la 4 UFCs por mililitro, o sea, 10,000. Como dijo su compañera, vamos a hacer una dilución 1 a 100 porque mi volumen final aquí va a ser de 100 mililitros, ¿sale? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a obtener, si hacemos una dilución de 10,000, le hacemos una dilución 1 a 100, me dice nuevamente cuántos UFCs yo voy a tratar de recuperar en estas placas. Juan Eduardo, ¿me dices? Si les quedó claro, ¿cuánto voy a recuperar aquí? Si yo tengo una solución con una suspensión con 10,000 UFCs por mililitro y lo pongo en un volumen final de 100 mililitros, es como si estuviera haciendo una dilución 1 a 100 del microorganismo. ¿Cuánto estoy esperando aquí? 100. 100. ¿Y cómo debería de ser los resultados en este matraz, que es el control que solamente lleva el microorganismo con respecto al producto, o más bien el producto con respecto al control? Las cantidades, si el método es apto para el análisis de mi producto, ¿cómo estoy esperando aquí los crecimientos? ¿Que sean similares? Muy similares, ¿sale? Ahora, no pierdan de vista, muchachos, que que puede ser más o puede ser menos. Recuerden que el producto en sí lleva una carga, por eso les dice la farmacopea: realizar pruebas individuales para cada microorganismo y contar únicamente los microorganismos agregados a la prueba. Hay algunos que son de diferente morfología que podemos encontrar porque el producto no es estéril, sino que se lleva su biocarga. Entonces, lo único que nosotros necesitamos considerar es el microorganismo que yo estoy inoculando. ¿Sale? ¿Todo claro hasta aquí? Bueno, voy a asumir que sí. Sí, profesora. Continuamos, por favor. Sí, profesora. Bueno, ya la siguiente sería lo que les hablaba de que nos dice que contar y comparar con el factor de 2, y debemos de recordar que cuando se verifica la aptitud del método por el método de cuenta en placa, el promedio de la cuenta de los microorganismos de referencia en presencia del producto no debe diferir por un factor mayor que 2 si los valores del control. Bueno, esto es, por ejemplo, si en esas plaquitas la cuenta control hubiera sido de 88 unidades formadores de colonias, el límite inferior aceptable sería 82 entre 2 del factor y nos daría 44 UFCs. El límite superior sería de 82 por 2 y nos daría una cuenta nos daría un resultado de 176 UFCs. Si la muestra inhibe el crecimiento, adicionar la suspensión microbiana después de neutralizar o diluir la actividad antimicrobiana. Y bueno, esto es importante porque en la siguiente estaremos viendo un ejemplo por qué tendría que estar en ese rango que nos permite el factor de 2 y que aparte nos lo indica la farmacopea. Bueno, en este ejemplo tendremos que, bueno, tenemos un producto oral, el microorganismo utilizado es Escherichia coli, y en el matraz tenemos el microorganismo de prueba,
una cuenta de 10 a la 4 de 10 a la 4 UFCs, y tenemos la prueba A y la A, que es el control, y la B de los organismos mesofílicos aerobios. Y nos da que en la primera placa una cuenta de 72 y en la segunda una cuenta de 65. Sacamos el promedio y nos da un resultado de 69. Entonces, con el factor de 2, como les había dicho, ese 69 se divide entre 2, y como no podríamos tener 34.5 microorganismos, microorganismos, pues lo subimos a 35. Y el límite superior sería 69 por 2, nos daría 138. Mientras que ya en el de prueba tendríamos un promedio de 92. Entonces este 92 se va a comparar entre el límite inferior y el límite superior, y por lo tanto podríamos decir que pues sí es válida la prueba, porque sí está dentro de este rango de 35 a 138. Y aparte porque el control negativo nos da sin crecimiento. ¿Dudas hasta aquí? ¿Es claro cómo es que vamos a determinar si el método es apto o no basado en el control? Es como si aplicáramos el concepto de factor de 2 de medios de cultivo a esta, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿El No, método es profe. apto? Sí. 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 Bueno, y ahora tendríamos igual este ejemplo, que igual, bueno, el producto es oral. Aquí lo que vamos a tener, que en la cuenta de OMAS tenemos un promedio de 30. Entonces, haríamos exactamente lo mismo del factor de 2 y vamos a comparar entre este rango de límite inferior y límite superior. Y entonces con este resultado de 30, pues decimos que el método no es apto, ya que no está dentro, o no está más bien cumpliendo dentro del límite inferior y el límite superior. Es decir, que si nosotros probáramos bajo estas condiciones de análisis, entonces nosotros no seríamos capaces de realmente determinar la cuenta en mi producto, y entonces yo no estaría reportando los resultados reales. Por eso es importante que este valor que nosotros estamos obteniendo esté dentro del límite inferior y superior. Sí, y además, si no mal recuerdo, en esa parte, pues lo que tendríamos que hacer es volver a probar el neutralizante. Tendríamos que revisar cuál es la parte que falló, ¿sale? Pero sí, lo vamos a revisar un poquito más adelante. ¿Es claro hasta aquí cuándo vamos a considerar si el método es apto o no? Sí, pero Sí, profe. Bueno, yo les voy a hablar sobre la prueba de aptitud del método para microorganismos específicos. Aquí, bueno, va a ser con Escherichia coli, debido a que, bueno, aquí ponemos como ejemplo el jarabe que vamos a utilizar el siguiente martes, que es Ambroxol, y de acuerdo a la FEUM, el microorganismo que se tiene que pues, analizar es Escherichia coli. Entonces aquí vamos igual a tener 2 matraces, uno control y otro con producto. Bueno, ambos van a ser de 90 mililitros, y al control, para llevarlo a 100 mililitros, le vamos a poner 10 mililitros de regulador de fosfatos para que estén en iguales condiciones. Y bueno, al B le vamos a poner 10 mililitros o 10 gramos de producto. Aquí se va a ajustar a 100 UFCs, esto debido porque a que es una prueba cualitativa, es decir, no vamos a contar, sino nos interesa saber si existe Escherichia coli o no. Una vez inoculados, vamos a incubar de 30 a 35 grados centígrados por 18 a 24 horas. Después de esto se va a hacer se va a enriquecer en caldo McConkey. Después se va a incubar esto va a ser en caldo McConkey, porque este medio es para gram negativo y va a favorecer el crecimiento de Escherichia coli. La temperatura va a ser de 42 a 44 grados centígrados.
por 24 a 48 horas. Esto se hace, o bueno, esta temperatura se hace para los coliformes fecales, ya que estos van a crecer perfectamente a esta temperatura y por lo tanto vamos a favorecer el crecimiento de Escherichia coli. Y después se va a hacer una resiembra en estría cruzada en agar McConkey y se va a incubar de 30 a 35 grados centígrados por 18 a 48 horas y se va a esperar un crecimiento característico que son colonias rosadas y esto es debido a que son lactosa positivas. Igual tenemos que tener un control negativo, un matraz con 90 mililitros, se le adiciona regulador, bueno, 10 mililitros de regulador, se incuba de 30 a 35 grados por 24 a 48 horas. Siguiente, por favor. Algo antes de que pasemos, la farmacopea ya nos está indicando que ya en un análisis de rutina y en este obviamente también aplicaría el hecho de que no nos quedamos nada más con la morfología colonial que vamos a tener aquí, que tiene que ser característica, sino que tenemos que hacer una identificación de género y especie. Sí. Bueno, en la interpretación de los resultados, por ejemplo, bueno, primero vamos a tener, bueno, centrémonos en el equipo 3. Primero tenemos que tener, el control negativo siempre tiene que ser negativo, es decir, que no exista crecimiento ni en el subcultivo del Candida McConkey ni en la recuperación. En el control positivo debe de existir el crecimiento en caldo McConkey y en agar, y la morfología y las pruebas de identificación tiene que ser pues Escherichia coli, y en el producto igual debemos de recuperar Escherichia coli, la morfología y la identificación también van a corresponder. Entonces, cuando tenemos esto, decimos que el neutralizante y las condiciones pues son adecuadas. Entonces, el equipo 3 pues sí se encontró Escherichia coli, que era lo que buscábamos. Por ejemplo, en el equipo 8, el control negativo pues sí es negativo en ambos, sí es correcto. Sin embargo, en el control positivo, en la recuperación en placa por estría cruzada se encuentra negativo porque no hubo crecimiento y la morfología colonial no correspondía al microorganismo inoculado, sino correspondía al Enterobacter clase, y lo mismo para el producto. Lo que pasa, bueno, aquí deducimos que se pudo haber contaminado y este microorganismo que encontramos se puede llamar microorganismo fetable. Y esto quiere decir que no me lo indica la FEUM para ese producto, pero sí probablemente lo puede encontrar en este producto. Y entonces, esta prueba no es válida y porque tenemos que recuperar el microorganismo que inoculamos. Algo importante, bueno, que como nota es que el crecimiento de las colonias bien desarrolladas fermentadas de la lactosa indica la presencia de Escherichia coli y se va a confirmar por medio de pruebas de identificación. Siguiente, por favor. Para la prueba de aptitud de método para microorganismos específicos, para Escherichia coli ya lo revisamos. Para pseudomonas, bueno, vamos a tener de base, vamos a tener al matraz con 90 mililitros de nuestro neutralizante, nuestro producto 10 gramos o 10 mililitros. Ajá, gracias. Bueno, primero vamos a empezar con la pseudomonas aeruginosa. Se va a hacer una resiembra en agar cetrimida y se incuba de 30 a 35 grados centígrados por 18 a 72 horas. Igual va a ser el mismo criterio, se va a identificar el crecimiento característico y se determina la ausencia o presencia de este. Para Staphylococcus aureus se va a resembrar en agar salmanitol, se va a inocular de 30 a 35 grados centígrados por 18 a 72 horas. Igual el criterio es el mismo. Para salmonella vamos a utilizar caldo Rapaport, y este nos va a ayudar a que el salmonella crezca y le eliminemos otros microorganismos que pueden competir con ella. Y se va a incubar de 30 a 35 grados por 18 a 24 horas. Se va a resembrar en agar XLD, que es gilosalicina de desoxicolato. Y se va a incubar de 30 a 35 grados centígrados por 18 a 48 horas. Mismo criterio. Siguiente, por favor. Para Candida albicans, aquí vamos a usar caldo, bueno, igual el mismo matraz, caldo dextrosa saguro,
y se va a incubar de 30 a 35 grados centígrados por 3 a 5 días. Y el medio para recuperarlo es agar dextrosa saburot y se va a incubar de 30 a 35 grados de 18 a 72 horas. Y finalmente para el Clostridium, este organismo vamos a tener igual, bueno, aquí vamos a tener 2 matraces. Y aquí es importante recordar que los Clostridium son esporulados, entonces vamos a determinar su presencia utilizando 2 matraces con 90 mililitros y vamos a adicionarle a una porción de 10 gramos o 10 mililitros de nuestro producto. A un matraz lo vamos a llevar a incubar en condiciones de anaerobiosis. Este va a ser un medio de enriquecimiento para Clostridium, y el otro lo vamos a calentar a 80 grados centígrados durante 10 minutos, perdón, y después lo vamos a enfriar. ¿Por qué se hace esto? Esto debido a que si tiene células vegetativas, pues no va a tener ningún problema en crecer aquí, pero cuando tenemos esporas en el producto, también pues va a llevar su carga microbiana. Entonces nosotros lo que queremos es poner de manifiesto el esporulado. Entonces primero tenemos que deshacernos de todas las células vegetativas y las vamos a destruir, así lo calentamos y lo enfriamos, perdón, por choque térmico. Y aquí en este medio ya solamente me va a quedar las esporas y pues de ahí ya lo voy a llevar, bueno, una vez que ya lo llevemos a incubar durante el tiempo establecido, van a crecer y después las va a poder aislar en el medio que se llama agar columbia, donde van a tener un crecimiento grisáceo y listo. Y bueno, igual se van a identificar si hay crecimiento o no hay crecimiento. Y listo. Siguiente, por favor. Los medios de cultivos para microorganismos específicos, por ejemplo, en agar se determina que es para Pseudomonas aeruginosa. La morfología colonial que se espera son colonias que estén rodeadas de pigmentos azul verdoso y van a presentar una fluorescencia a la luz ultravioleta de 254 nanómetros. Para caldo Rapaport, que es para Salmonella, se espera un crecimiento homogéneo y turbidez. Para agar XLD, igual para Salmonella, es la morfología colonial esperada, son colonias rojas con centros de color negro. Siguiente, por favor. Agar Salmanitol, que es para Staphylococcus aureus, para los estafilococcus positivos a la coagulosa, que van a producir colonias de color amarillo y un medio circundante de color amarillo. Y por otro lado, para los estafilococcus negativos a la coagulasa van a producir colonias que van a ser de color rojo y no van a producir ningún cambio de color en el indicador rojo menor. Tenemos después al caldo McConkey, que es para Escherichia coli, y aquí los coliformes van a fermentar la lactosa con producción de ácido y gas, y esto al acidificar el medio se va a producir un vire del indicador de pH de color púrpura al amarillo. Y en el agar McConkey vamos a identificar colonias de color rosadas o rosas. Siguiente, por favor. Después vamos a tener a caldo de dextrosa saburá, que es Candida albicans, bueno, para Candida albicans, y se espera un crecimiento homogéneo, así como turbidez. Para el agar dextrosa saburá, se esperan colonias cremosas de color blanco amarillento, opacas y un poco elevadas y de bordes muy bien definidos. Para el medio de enriquecimiento de Clostridium, es para Clostridium, el crecimiento se va a indicar mediante turbidez y en el caso de algunos organismos con la presencia de burbujas de gas en nuestro medio. Y para el agar columbia, se esperan colonias grises y hemolíticas o no. Igual para Clostridium. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahora les vamos a hablar de las pruebas al neutralizante. Estas se van a realizar si encontramos que el producto en la prueba de aptitud no recupera los microorganismos, quiere decir que el producto va a contar con una actividad antimicrobiana. Entonces, pues debemos hacer uso de un neutralizante.
hay dos pruebas, que es la eficacia del neutralizante y toxicidad del neutralizante. La que sigue, por favor. Bueno, esto es lo que les expliqué hace un momento. Y también vemos en esta tabla, en la tablita de abajo, que dependiendo del preservativo que se tenga, es el neutralizante que se va a utilizar. No sé, por ejemplo, con los fenoles alcohol-aldehídos, bueno, ahí es una dilución. Los aldehídos es glicina, mercuriales es tioglicolato, y así podemos utilizarla de referencia. La que sigue, por favor. El jarabe de Ambroxol, muchachos, que utilizaríamos generalmente tiene parabenos como un preservativo. Entonces nosotros utilizamos en el medio lecitina. Vamos a usar lecitina y además le adicionamos Twin porque también es un neutralizante que me ayuda para los parabenos. Entonces, en todos los diagramas de flujo que hemos estado viendo, incluimos el medio TAT. El medio TAT, por las siglas en inglés, es caldo tripticaseína solecitina twin. Es decir, es un caldo soya tripticaseína, nada más que le cambiaron el nombre, que está adicionado de lecitina y twin. Ese es el que nosotros utilizamos, ya sea este caldo TAT o caldo soya tripticaseína adicionado de estas dos sustancias para poderlos neutralizar el efecto de los parabenos. Bueno, como les mencioné, se realizan dos pruebas. Yo les voy a hablar de la eficacia del neutralizante. En esta vamos a tener dos matraces, el A y el B, con el medio y el neutralizante que ya se haya elegido. Y vamos a tener una suspensión ajustada a 10 a la 4 UFC por mililitro, de la cual se le va a adicionar 1 mililitro al matraz A. Y por el otro lado se le van a adicionar 10 mililitros o 10 gramos del producto al matraz B. Y bueno, posteriormente, bueno, esto es similar a lo que nos explicó nuestra compañera Linda. Entonces, yo adicioné 10,000 UFCs y las coloqué en un matraz que tiene 100 mililitros. Entonces, cuando nosotros lo hacemos en placa, vamos a decir que se esperaría que se obtengan 100 unidades sumadoras de colonias. Para decir que el resultado es eficaz entre los dos matraces, se deben recuperar una cantidad similar de microorganismos. Y bueno, se va a incubar de 30 a 35 grados por 24 a 48 horas. Se va a contar y comparar con un factor 2. Pues también ya nos lo explicó nuestra compañera Linda. La que sigue, por. Entonces, una interpretación de resultados. Este es un ejemplo. Si observamos, en el control tenemos un promedio de 22 colonias. Y recordando otra vez lo del factor 2, lo vamos a aplicar aquí para obtener también el límite inferior y el límite superior. Si nosotros dividimos ese 22 entre 2, pues vamos a obtener el límite inferior, que son 11, y si este lo multiplicamos por 2, el 22 se multiplica por 2, vamos a obtener que son 44, y ese va a ser nuestro límite superior. Entonces, nosotros revisamos el neutralizante y vemos que el promedio va a ser de 25. Ahora aquí la pregunta es, ¿el neutralizante va a ser efectivo? En este caso sí, porque bueno, va a estar dentro del rango que nosotros calculamos. Ya, la que sigue, por favor. Ahora aquí tenemos otro caso, las mismas condiciones, el límite inferior es el mismo y el superior es el mismo. En este caso tenemos un promedio de 10. Si nosotros observamos, pues este promedio está por debajo del límite inferior, por lo tanto, el neutralizante no va a ser efectivo y lo que tendremos que hacer en este caso, pues es cambiar el neutralizante. Bueno, aquí yo les voy a hablar de la otra prueba que se le hace al neutralizante, que es la toxicidad del neutralizante. Aquí, a diferencia de las otras pruebas, no vamos a utilizar el producto,
ya que para la toxicidad no es necesario, ya que solo vamos a evaluar si el neutralizante es tóxico o no. Si llega a ser tóxico, obviamente pues va a matar a nuestros microorganismos. No podríamos realizar las pruebas. Para esta prueba tenemos 2 matraces y se les va a adicionar 1 mililitro de 10,000 unidades formadoras de colonia para poder obtener en cada una de las placas 100. Este se va a llevar a incubar de 30 a 35 grados por 24 a 48 horas. Después de esto se va a contar e igual que en las otras pruebas se va a sacar el factor de 2. Ambas tienen que ser muy similares para saber que este neutralizante no es tóxico. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de los resultados. En nuestro matraz, bueno, ya en nuestras placas tenemos una cuenta de 45 y de 30. Se saca el promedio y obtenemos un promedio de 38. A este se divide entre 2 y obtenemos su límite inferior, que es de 19, y se multiplica por 2 y obtenemos, al promedio se multiplica por 2 y obtenemos el límite superior. En nuestra prueba del neutralizante, obtenemos una caja con 38 y otra con 49. Al sacar este promedio, obtenemos un promedio de 44. Este número se compara entre ambos límites y dado que es 44 y el máximo es 76, el neutralizante no resulta ser tóxico, ya que pues se encuentra dentro de los límites establecidos. En este caso tenemos un resultado diferente, es similar al pasado, solamente que aquí nuestro promedio en las pruebas del neutralizante es 15. Al ser menor al límite inferior, se puede decir que este neutralizante es tóxico, entonces tendría que evaluar para poder utilizar otro, ya que pues no permitiría que las pruebas fueran correctas, ya que mataría a nuestros microorganismos. Ok, creo que me toca a mí explicarlo, ¿verdad? Sí, maestra. Gracias. Entonces, todo lo que nos han estado hablando sus compañeros acerca de la prueba de aptitud es, como les había comentado, es la prueba con la cual nosotros vamos a verificar que nuestro método bajo nuestras condiciones de laboratorio se lleven a cabo y yo finalmente en un análisis de rutina yo pueda determinar la biocarga real de un producto. Entonces, lo primero es, si nosotros no conocemos el producto, hay que hacer una aptitud inicial. Si el producto está en desarrollo, es lo mismo porque no sabemos cuál de los componentes de la fórmula me va a inhibir pues la determinación de esta cuenta, ¿sale? Entonces es igual lo que hemos estado revisando, tenemos que seguir los criterios de validez para la cuenta, para el organismo específico. Si mis resultados salen bien, entonces sin problema, cuando es inicial, podemos determinar que el producto no tiene actividad antimicrobiana y lo puedo aplicar tal cual está en un análisis rutinario. Pero si no, entonces, como nos han estado hablando sus compañeros, tenemos 2 opciones. Podemos hacer la selección de otro método de análisis o podemos determinar que el producto tiene actividad antimicrobiana. Si hay el cambio de selección de análisis, vuelvo a correr la prueba. Si obtengo los resultados esperados, lo puedo analizar lo puedo utilizar en un análisis de rutina. Si no, entonces probemos que el producto tiene actividad antimicrobiana y antes de poder correr nuevamente la prueba de aptitud, yo debo de determinar qué es lo que voy a hacer para poder eliminar esta actividad antimicrobiana. Una puede ser incrementar el volumen del diluyente o del medio de cultivo, combinación de métodos, es
decir, selecciono otro método y además hago un incremento del volumen, o incorporar al diluyente un agente neutralizante como lo estuvimos revisando en la metodología. ¿Por qué lo revisamos con anterioridad? Porque, como les dije, la práctica está diseñada para utilizarlo en el análisis del clorhidrato de ambroxol, el cual contiene parabenos. Entonces, por eso ya estábamos diciendo que en esos diagramas de flujo que estamos utilizando el medio con neutralizante. Aún así, a este hay que hacerle las pruebas que nos acaban de describir sus compañeros. En el caso de que no tengamos los resultados obtenidos, los que estamos esperando, entonces lo que vamos a hacer es probar con otro neutralizante, como lo dijo Miguel, y una vez que ya obtengamos los resultados esperados con el factor de 2, yo puedo nuevamente correr la prueba de aptitud y entonces ver si estoy recuperando, de acuerdo a mi criterio, los microorganismos en un factor de 2 y la recuperación de los microorganismos específicos, obviamente cumpliendo con los criterios de validez, entonces yo ya lo puedo usar en el análisis rutinario. Si no, entonces hay que determinar la causa de la falla, porque finalmente el neutralizante no es el que me está dando el problema, sino hubo alguna falla analítica, ¿sí? Entonces, de esto se trata precisamente el capítulo de límites microbianos, el hecho de que a final de cuentas la forma en la que yo ya corrí la prueba de aptitud es como voy a hacer el análisis rutinario. ¿Dudas hasta aquí el resto del grupo? No, profesora. No, profesora. No, profe. Muy bien. Va. Y esto es lo que vamos a hacer en el laboratorio el siguiente martes. ¿Quién me ayuda a hacer pues a describir lo que vamos a hacer, por favor? Bueno, aquí vamos a tener igual nuestro matraz con 90 mililitros. Lo vamos a llevar a 10 mililitros con nuestro jarabe, o bueno, con producto, en este caso es el jarabe. Se va a incubar de 30 a 35 grados centígrados por 18 a 24 horas. Y se va a llevar a enriquecimiento en caldo McConkey. Espérame, antes de que hagas eso, debo aclararles, muchachos, que cuando ya hacemos un análisis de rutina ya en el campo laboral, nosotros solamente vamos a tener un matraz. Este matraz es el que yo ya determiné qué neutralizante es el que se ha adicionado, o la metodología, o otra medida para eliminar la actividad antimicrobiana, lo determinamos en la prueba de aptitud. Entonces, ustedes solamente van a tener un solo matraz, al cual le van a agregar los 10 mililitros, ¿sí? Estos siempre son en 90. Por lo tanto, dime, Armando, ¿qué dilución estoy haciendo aquí del producto? Sería 1 a 100. Tenemos 90 y tenemos 10. ¿Seguro que es 1 a 100? Bueno, no, sería Aquí ya es producto, ya no es la prueba de aptitud, sí. en la cual estábamos diciendo que tenemos que hacer una dilución de 1 a 100, pero al microorganismo, ¿sí? Aquí ya es producto. ¿Recuerdas de la información que les dieron sus compañeros cuánto es lo que yo tengo que analizar? ¿Y a qué dilución? Son 100 UFCs. No, esto ya es producto. Olvídate ya la prueba de aptitud, ¿sí? Ya tú lo Sí. determinaste. ¿Qué dilución tengo yo que aplicarle al producto de acuerdo a la farmacopea? 1 a 10. 1 a 10. Entonces, por eso tengo 90 mililitros del medio con el neutralizante más 10 del producto. Esto me da a mí la primera parte de la preparación de la muestra para poder hacer la cuenta. Sí, recuérdenlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar de este matraz. Los mililitros son 4 mililitros que van a estar distribuidos en 4 placas. De esas 4 placas, a 2 les voy a adicionar agar soya tripticaseína y a los otros 2 agar dextrosa saburo. Con esto, a ver, Sarina,
¿qué voy a determinar con este y con este? Continúa, por favor. Bueno, se van a incubar de 30 a 35 grados por 3 a 5 días y de ADS, perdón, de 20 a 25 días por 5 a 7, no, perdón, de 20 a 25 grados centígrados por 5 a 7 días y se van a contar y calcular las UFC sobre mililitro. ¿Qué microorganismo voy a encontrar en este medio de cultivo que es Agardextrosa saburo? En agar dextrosa. ¿Qué voy a encontrar ahí? ¿O qué voy a favorecer? ¿El crecimiento de qué? De hongos y levaduras. Exacto, de hongos y levaduras. Y en agar, soya tripticaseína. De omas. De omas. Muchas gracias. Ok, entonces con esto haríamos la primera parte que sería la cuenta de microorganismos que tengo en el producto. Por otro lado, este mismo matraz, ¿para qué utilizar otro si este mismo me puede ayudar a hacer la investigación de Escherichia coli? Porque al ser un oral líquido le voy a buscar que encuentre pues que esté ausente Escherichia coli. Entonces, este matraz lo voy a llevar a incubar a 30 a 35 grados por 18 a 24 horas. Una vez pasado ese tiempo, voy a enriquecer la presencia de Escherichia coli si es que está contenida aquí en el producto, en caldo McConkey, pero además, como les dijo su compañera, voy a favorecer el hecho de que crezca Escherichia coli incubando a 42 y a 44 grados, que es específico para coliformes. Después de esta incubación voy a hacer un aislamiento por estría en agar McConkey que voy a llevar a incubar a estas ya condiciones, ya no necesito estas, sino sería de 30 a 35 por 18 a 48 horas. Y si hay crecimiento característico de Escherichia coli, que son las colonias color rosa, entonces yo tengo que demostrar y confirmar que el microorganismo que yo aislé aquí es Escherichia coli y lo hago a través de algún método de identificación. Por ejemplo, pueden ser las galerías SAPI, puede ser el BBL Crystal, podemos utilizar si es que tenemos mucho dinero Bytec, etcétera. ¿Sí? Entonces, tenemos algunos métodos para hacer la identificación. Entonces, una vez que ya se haya confirmado, pues entonces ya veríamos los resultados. Pero es hasta este punto donde nosotros podemos decir realmente qué tipo de microorganismo estamos aislando aquí. ¿Dudas de lo que vamos a hacer la siguiente sesión? Esto es lo que vamos a hacer, muchachos. Nos vamos a quedar en la cuenta, vamos a hacer vaciado en placa y vamos a sembrar en caldo McConkey. ¿Dudas con respecto a lo que vamos a hacer la siguiente sesión? No, maestra. Ok, gracias. Ahora sí, me explican cómo haríamos el cálculo de OMAS en producto, por favor. ¿Quién va a explicar el cálculo, por favor? Bueno, el cálculo se realiza como lo habíamos hecho o lo hemos hecho desde el micro general, que son las unidades formadoras de colonia, por el inverso de la dilución y por el inverso de la alícuota. Y si no se presenta crecimiento en las cajas, se registra como 0, pero para emitir un resultado final de UFC se debe expresar como menor a 10 UFC por mililitro, por ser esta la menor dilución. Dudas hasta aquí es lo que revisamos también para expresar los resultados en agua, en la práctica de agua. Si hicimos una dilución, no podemos decir que si no encontramos UFCs en las placas, procedentes obviamente de una dilución, no podemos decir que es 0, porque podemos tener de 1 a 9. Entonces, lo mínimo que tenemos que decir es expresar que es menos de la dilución que realizamos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, maestra. Ok. ¿Qué más de esto? Ya en análisis de producto.
¿Quién me ayuda a explicar esto? Bueno, en la interpretación de resultados, la cuenta de OMA va a ser o es el número de UFCs determinado en agar, soya, tripticaseína. Y aquí si se presentan colonias de hongos en este medio, se debe de incluir en la cuenta. La cuenta de hongos filamentosos y levaduras va a ser el número de UFCs presentes en agar, dextrosa, sabora. Y si se presentan colonias de bacterias en este medio, se deben de incluir en la cuenta. Cuando la cuenta de hongos y levaduras excede el criterio de aceptación debido al crecimiento bacteriano, se debe de utilizar agar, dextrosa, saburat con antibióticos. Y finalmente, si la cuenta se efectúa por el método de número más probable, el valor calculado corresponde a la cuenta de OMA. ¿Quedó claro, muchachos? Como todos son mesofílicos, ¿sí? Entonces, si en OMA encuentran hongos y levaduras, los cuentan. Si en agar, dextrosa, saburo encuentran bacterias, las cuentan. Si se excede, entonces, y no me permite contar bien por el crecimiento bacteriano, entonces tengo que usar antibióticos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Continuamos, Karina, por favor. Profesora, nos mencionó que este ejemplo lo iba a decir usted. Ah, ¿sí? Ah, ok. Sí. Soy yo. Ah, perdón. Entonces, voy yo. Muy bien, muchachos. Una vez que ya tenemos los resultados expresados aquí, pues hay que hacer calcular la cuenta de UFCs por gramos o mililitros, que es lo que tendríamos que hacer. ¿Sí? Estos solamente son un ejemplo. Entonces, vamos a hacer promedio de las UFCs que encontramos en las placas y vamos a aplicar la fórmula que está aquí arriba, que es UFC el promedio. En este caso, ¿cuánto sería? Déjame ver quién me puede ayudar. Vanessa, estás como que entrando y saliendo, pero dime cuál sería el promedio de estas dos placas. 2. 2, ¿sale? 2. Y luego me dice, por el inverso de la dilución. ¿Cuál es la dilución? 10 a la menos 1. Exacto, 10 a la menos 1. Por el inverso de la alícuota. En todos los vaciados en placa, el volumen que se adiciona es 1. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto me daría esta cuenta? 20. 0.2. 20. ¿Sí? Porque recuerden que al pasarlo me da como un valor positivo, porque es el inverso, sería 10. Entonces 2 por 10 por 1 me da 20. Entonces esto es lo que yo tengo que poner aquí. Acá, ¿cuánto sería el valor? Tania. Aquí estoy, profa. A ver, dime. Ya sacamos el de OMAS. Ahora dime el de hongos y levaduras. ¿Hago toda la cuenta? O... Primero dime el promedio. ¿Cuánto es el promedio aquí? Pues 0.5, ¿no? 0.5. ¿0.5 tienes 0.5 de bacteria? No se puede. No se puede. Entonces tendríamos que ponerle la unidad, el entero, ¿no? Sería 1. Ajá. Sí. Ay, perdone mi número. Luego, el inverso de la dilución. ¿Qué dilución pusimos? ¿Qué dilución hicimos? 10 a la menos 1. Ajá. Entonces, decimos que sería por 10, por el inverso, por la alícuota que sería 1. ¿Cuánto me da? 10. 10. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me va a dar 10. Y revisamos la parte de el microorganismo específico. Dice que no hay crecimiento en agar y la identificación, pues no, al no haber crecimiento no hay identificación. Cuando nosotros comparamos contra la especificación de calidad que está indicada para clorhidrato de ambroxol en solución oral, vemos que OMAS debe de tener no más de 100. Mónica, dime,
¿Cumple o no cumple con con este criterio? Con esta especificación para OMAS. ¿Cumple o no cumple? Ay, está bien. ¿No está? ¿No está Mónica Moreno? Muy bien. Preguntémosle a Javier Santos. ¿Cumple? Sí, sí cumple. Claro que cumple. ¿Con hongos y levaduras tú mismo? También, pero está al límite, ¿no? Está al límite, pero ahí dice no más de 10 y yo tengo 10. Para el microorganismo específico que debe estar ausente, ¿cumple o no cumple? Sí, sí cumple. Correcto. Entonces quiere decir que mi producto sí está cumpliendo con la especificación. Ay, espérenme. Con la especificación, ¿sale? Vale. Entonces acá hacemos lo mismo. Hacemos un promedio. Hacemos el cálculo de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí arriba. Y entonces nos da 10. Aquí es lo que les estábamos expresando en la diapositiva anterior. Si nosotros aquí tenemos un valor de 0, no puedo decir que no hay, porque la dilución que hicimos fue 1 a 10. Entonces lo expresamos como menos de 10. Pero aquí, si revisamos, sí hay crecimiento en Agar McConkey y la identificación resultó positiva Escherichia coli. Dime, déjame ver quién más puedo yo preguntarle. Bárbara, dime, comparando estos resultados que yo tengo aquí, que yo tengo aquí, que tengo aquí y que tengo aquí, ¿podríamos decir que el producto cumple con la especificación de calidad microbiológica? Bárbara. No, profesora, exacto. No va a cumplir. ¿Por qué? Pues porque está Escherichia coli. Podrá haber cumplido con OMAS, podrá haber cumplido con hongos y levaduras, pero Escherichia coli está presente. Entonces no cumple el producto, ¿sí? Esa es la forma en la que vamos a después revisar los resultados después de la práctica. Creo que hasta aquí. Muy bien, hasta aquí nos quedaríamos. ¿Dudas con respecto a lo que vamos a hacer el siguiente martes o dudas con respecto a lo que acabamos de revisar de antecedentes, jóvenes? No, profesora. ¿No? Ok, bueno. Entonces, no se me fue el internet, pero aún así todavía nos falta la parte de teoría. Profesores, algún comentario o algo más? Aurora, no sé si ya quedó claro lo de lo que tiene que llevar la cantidad de producto. Ah, sí, la cantidad de producto, de acuerdo a la última lista, pues yo le voy a hacer caso a que tenemos 26 de ustedes que van a asistir. Entonces, como son 10 mililitros por cada compañero, necesitamos al menos 260. Hay jarabes que tienen en volumen 200 mililitros de jarabe. Con que sean aproximadamente 400, Sarina, Miguel, Linda y Yael, necesitamos comprar 2 frascos de 200 mililitros del jarabe de clorhidrato de ambroxol solito, no debe estar adicionado de otro principio activo, y el más barato que se puedan encontrar, para que el martes siguiente nos digan el costo por compañero que asiste a la práctica y nos deba de dar, ¿sí? Sí, maestra. ¿Está claro? Sí. Okidoki. Muy bien. Perfecto. ¿Algo más, Una profesores? Pregunta, Aurora. Los lotes de ambroxol que fabricaban en Organol, ¿se llamaba? Fíjate que allá hacíamos citrato de oxalamina. ¿De qué tamaño eran los lotes? Ay, ¿Te acuerdas? maestro. ¿Sabes qué? Ahorita te digo, no me acuerdo, pero eran tanques de
400 litros los tanques con donde se preparaban el jarabe era, Y no me acuerdo cuántas piezas, cada pero frasco llevaba 100. 200, no, llevaba 200. Ok, está bien. Gracias. Por nada. Maestra Lupita, ¿algo que quieras añadir? No, Auroris, todo está bien. ¿Todo está bien? Maestra Karen. Todo bien, maestra, gracias. Muy bien. Entonces, si no es así, nos vamos al descanso. Nada más que yo apenas estoy en el trabajo, entonces me tardo más o menos unos 30 minutos en llegar. Por favor, nos vemos al cuarto para las 6. Regresamos a la sesión para continuar con lo que sería la parte teórica. ¿Vale? Sí, profesora, gracias. Ok, muy bien. Entonces, gracias. Entonces nos vemos al cuarto para